Hola amigos. Bienvenidos a esta nueva cinta. Conan el Bárbaro es una película de 1982. Sin duda una de las favoritas cuando era un crío. Una genial película de una realidad alternativa de mundo de espadas, brujería y aventuras. Como cine didáctico, este tipo de cine va de perlas, sobre todo ahora que hay tanta confusión sobre la definición de Nahual. Ya que por regla general, en el género fantástico, siempre aparece una. Su papel suele ser secundario pero sirve para confirmar que al menos en el cine de ficción y fantástico existe la Nahual. Pero además para mí esta película es especial por una razón muy importante. Con películas como esta aprendí lo importante que es conseguir las cosas por tus propios méritos. Sí. La moraleja de Conan es que consiguió ser rey. Por sus propios méritos. De lo más bajo a lo más alto. Sin paguitas. Además muchos no recuerdan ya que la película se rodó íntegramente en España. Lo cual es todo un orgullo. Incluso, el pequeño Conan es un actor que se hizo muy popular en España y participó en muchas películas. Qué majo era de niño el Jorge Sanz. Claro que luego creció. Pero empecemos con la trama. El inicio de la peli. Resume en pocas palabras. Y en una frase célebre. ¿De qué va la película? Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Friedrich Nietzsche. Lo que no te mata te hace más fuerte. En una oscura época dominada por el poder de la espada y brujería. Estamos en Cimería. En una aldea. Vemos al niño Conan. O sea Jorge Sanz. Conocemos a Conan y a su padre. En los 80 todavía se estilaba este tipo de escenas épicas. De un niño escuchando sabias lecciones de su padre. Hablando la voz de la experiencia. El secreto del acero. No somos hombres. Ni dioses. Ni gigantes. Solo hombres. Y el secreto del acero siempre ha llevado consigo un misterio. Tienes que comprender su valía, Conan. Tienes que aprender su disciplina. Porque en nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal. En esto sí puedes confiar. Yo siempre he interpretado esta alegoría como que al final tu mejor baza. Tu mayor fuerza. Está en ti mismo, en desarrollar tus habilidades, fortalecer tu mente, tu espíritu y tu cuerpo con el mismo cuidado y dedicación con la que un herrero forja su espada. Tulsa Doom, el malote de la película y líder de un cruel ejército de guerreros que domina Aquilonia, invaden la aldea, y se ensañan con el padre de Conan. El pequeño Conan sale en ayuda de su padre, pero se lo piensa y se caga en el último instante. Conan es todavía un niño y se aferra al brazo de su madre. Conan contempla con sus propios ojos cómo Tulsa Doom le corta la cabeza a su madre. El estandarte que porta el ejército invasor queda grabado a fuego en la memoria del joven Conan. Dos serpientes enfrentadas sobre una luna y un sol naciente. Tras la masacre, los niños son conducidos a un campo de esclavos donde Conan pasará una gran parte de su vida. Hagamos un alto en el camino. Y comparemos. ¿Veis esa especie de mecanismo gigante? Que el chaval tiene que empujar. Este es el inicio del entrenamiento de Conan. Aquí empieza a forjarse el personaje. Y a cobrar sentido la frase. Lo que no te mata te hace más fuerte. Conan. Rey. Por sus propios méritos. Pero hablando de rey. Comparemos el entrenamiento del rey Conan con otra rey. Este es todo el entrenamiento de la rey de Star Wars. 4 movimientos de espada. Y a volar. Pero el entrenamiento no terminó ahí. Se supone que después de haber empujado durante gran parte de su vida el mecanismo,
Se convierte en el último niño superviviente. Pero ya no es un niño. De aquel chaval, débil asustadizo, que se aferraba a la mano de su madre ya no ha quedado nada. Ante la adversidad, para sobrevivir se ha tenido que fortalecer. Es así como la mayoría de hombres entendemos el mundo. Ante la adversidad, tu propia fuerza, tus propias capacidades, son las que pueden salvarte. Y así pasamos en la peli. Del niño Conan Jorge Sanz. Al hombre Conan. Arnold Schwarzenegger. Conan. Es comprado por un traficante de esclavos. Y si empujar un rodillo por más de una década no fuera suficiente, todavía quedaba lo más duro del entrenamiento. El traficante lo usa como gladiador para ganar dinero en peleas y combates a muerte. Gracias a su entrenamiento para esas luchas, Conan se convierte en un temible guerrero, alcanzando fama y habilidad con la espada. Fue llevado al este, donde los mejores maestros le enseñarían los más profundos secretos. Una noche, el traficante de esclavos lo libera y Conan huye. Ya está. Ahora eres libre. Lo siguiente que vemos es que se topa con una bruja calentorra. Aquí hay fuego. No quieres calentarte junto a Conan se da cuenta que ese huevo quiere sal. La bruja adopta unas posturas que ni el TikTok de Cardi B, una bruja tiktokera de manual. Estas tipas suelen ser bastante cáncamos en la vida real. Sobre todo cuando les quitas el maquillaje y las app embellecedoras. Y se le jode la app mágica embellecedora. Es bastante feucha. Y Conan la manda a tomar por culo. Pero no le pasa nada y se va volando. Dame comida para que... Conan se topa con su Botai, un ladrón de poca monta pero gran puntería. Conan sigue con la idea de buscar venganza por la muerte de sus padres a manos de Tulsa Doom, el líder de la secta. Tulsa no tiene mucho aprecio por la vida humana, pero es una especie de animalista que adora las serpientes. Justo lo contrario que Conan, que ya veremos a lo largo de la peli su compleja relación con los animales. Los animales son personas. Van a robar a uno de los templos de la secta de Tulsa Doom, que con el paso de los años se ha extendido y prácticamente tiene un templo en cada ciudad y aldea. Somos ladrones. Pero se les nota un poco verdes en grandes robos. Es entonces cuando se topan con Valeria, una ladrona que más adelante ejercerá las veces de Naval de nuestra historia. Como ella sí lleva cuerda, se confabulan los tres para entrar en el templo. Entran en una torre serpiente donde residen algunos sirvientes del ejército de Tulsa Doom con sus fieles jóvenes que han sido hechizadas. Parecen feministas. Allí, Conan y sus amigos saquean y asesinan una gran serpiente propiedad del tirano Doom. Tras el éxito del golpe, Conan se pasa en la celebración. Los protagonistas son llevados ante el rey Osric para responder por sus actos en la torre. El rey no les condena, les intenta fichar como mercenarios. Les ofrece más riquezas de las que pudieran imaginar, a cambio de rescatar a la princesa Yasmina. La hija del rey se escapó del palacio. Al parecer la hija del rey es un poco golfilla. Se quedó pillada del malote de la peli. Y se ha pirado hechizada por el líder de la secta, el mismísimo Tulsa Doom, que mató a los padres de Conan. Valeria la Nahual desea asentarse y vivir una vida sin violencia. Así que Conan se va por su cuenta al amanecer sin ella, persiguiendo a los asesinos de su familia.
hasta la montaña de poder de Set. De camino, encuentra al mago Akiro. Y se hacen amiguetes. Al llegar a la montaña de poder, Conan necesita infiltrarse. Necesita un disfraz. ¿Miedo? ¿De desnudarte? ¿Por qué? ¿Eres fuerte? ¿Estás bien formado? Debes sentirte orgulloso. ¿Cómo pretendes alcanzar el vacío sin conocer tu propio cuerpo? ¿Podemos hablar allí? ¿Donde los otros no nos vean? Pues sí, hermano. Túnica de monje. Sí, es todo lo que tengo. Bien. Ya disfrazado de sacerdote intenta infiltrarse en el templo. Pero un guardia sospecha de él. Y lo cancelan rápidamente. Se le echan todos encima como si fuera Twitter. Conan es capturado y llevado ante Tulsa Dome. Habla con Conan y le revela que le dolió más. Irrumpiste en mi casa. Me robaste. Asesinaste a mis criados y a mis animales. Y eso es lo que más daño me hace. Mataste a mi serpiente. Que perder a sus hombres. El tipo se destapa como un animalista fanático. Aunque la vida humana parece que le importa un carajo. Posteriormente ordena que Conan sea crucificado en el desierto, en el árbol del infortunio. Es posible que en esos instantes finales, al borde de la muerte, Conan viera pasar ante sus ojos toda su vida. Lo que hizo bien y lo que hizo mal. Puede incluso que rezara a su dios Kron. Y le prometió que no volvería a tocar un animal si salía de esta. O tal vez no. Conan es encontrado por su bota y en estado terminal. Lo llevan al mago Akiro. Valeria pide que salve a Conan. Akiro le dice a Valeria que los dioses exigirán un terrible pago a aquel que solicite algo así. No sé qué opináis, pero a mí más que magia. Parece que lo está troleando. El mago lleva a cabo una ceremonia en la cual si Conan llega al amanecer se recobrará. Se pasan toda la noche a su lado protegiéndolo de los espíritus y demonios que intentan llevárselo. Consigue pasar la noche. Y Conan recupera la salud. El grupo de compañeros vuelve a la montaña de poder de Tulsa Dome, centro del culto de la serpiente. Allí observan una orgía donde además se incluye un banquete bizarro. Los miembros del mismo cenan un estofado consistente en partes del cuerpo humano. A la salsa verde. Don presiente el peligro y empieza a transformarse. Primero se le pone cara de velociraptor. Para finalmente convertirse en una serpiente gigante y se retira. Rescatan a la princesa Yasmina. Se disponen a escapar. Pero Valeria es herida mortalmente. Y muere en los brazos de Conan. ¿Por qué lloras? Él es Conan, el bárbaro. Él no llorará. Yo lloro por él. Él te matará. Ha visto tu fuego y vendrá por mí. Saben que Tulsa Dome vendrá pronto con sed de venganza. Y preparan un montón de trampas al estilo el equipo A. Tulsa Dome y los suyos atacan con un ejército que es aniquilado por las trampas y por la espada de Conan.
Durante la batalla el secuaz de Tulsa Doom que robó la espada de su padre se enfrenta a Conan usando la espada robada y logra derribarlo. Después de los muchos momentos Nahual anteriores, llega el momento Nahual épico. Si tienes 5 años en 1982 y todavía no sabes qué es la Nahual, la peli te lo explica. Antes que este logre asesinarlo, Valeria vuelve de la muerte, convertida en una valquiria y cumpliendo su promesa de ayudar a Conan aún después de muerta. Conan se reincorpora y lucha con tal ímpetu que la espada de su padre acaba rota. Tulsa Doom escapa pero antes intenta cargarse a la princesa Yasmina. Por la noche, mientras Tulsa Doom predica a sus feligreses, Conan entra en su fortaleza. Con la ayuda de la princesa Yasmina que ahora es una mujer despechada. ¿Quién es ahora tu padre sino yo? ¿Quién te ha dado el deseo de vivir? Yo soy la fuente de la que tú manas. Cuando yo no exista, tú jamás habrás existido. Pero Tulsa Doom empieza a parlotear, la verdad que sus palabras tienen sentido. Su voz es firme e hipnótica. Sus argumentos parecen que empiezan a convencer a Conan y cambiar su intención de matarlo. Unos minutos más tarde. Luego de esto los seguidores de Doom abandonan el culto silenciosamente, apagando sus antorchas. Conan toma la última de estas y le prende fuego a la montaña de poder. Yasmina, parece ahora que quiere el rabo de Conan. Y se rinde a sus pies. Conan la lleva con su padre. El epílogo muestra a un anciano Conan sentado en un trono, coronado rey. Con esta imagen y con la narración de Akiro acaba la historia. Con el tiempo, él se convertirá en un rey por su propia mano. Y es por cosas como esta, por la que Conan y personajes como Conan forman parte de la lista de mis personajes favoritos de ficción. El director y escritor de la película, John Milius, hace un trabajo excepcional. Desde el prólogo al epílogo. Pero esa es otra historia. Su idea está clara. Quiere un hombre que ha tenido una vida dura. Muy dura. Pero que en vez de rendirse, todo lo que ha vivido le sirve para superarse. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y por sus propios méritos consigue ser rey. Gracias al trabajo, disciplina, confianza, encuentra su camino. El papel le va como anillo al dedo a Arnold Schwarzenegger. Parece que el personaje fue creado para él. No por las dotes interpretativas de Arnold Schwarzenegger. La razón para esta comparación es que en mi opinión en gran medida la vida de Arnold es la vida de alguien que se hizo a sí mismo. Su padre vivió una época en que si eras alemán o austríaco estabas en este bando. Y tu enemigo eran estos. Solo una generación después Arnold ya estaba en los Estados Unidos luchando por su sueño. Se centró tanto en su sueño que hizo sospechar a muchos. Ya sabéis lo que pasa cuando no vas de la meta cones. También Arnold fue acusado sin justificación de misógino. Y no fue por esto. No. La causa principal en mi opinión es que no ejerció de plancha bragas en ningún capítulo de su vida. Arnold intentó ser en la vida real el Conan musculoso, majestuoso, inteligente. Conquistó los corazones de un país que solo una generación antes estaba en una guerra, la más cruenta guerra con su país de origen. Nada de esto impidió que Arnold por sus propios medios se convirtiera en el gobernador de California. A día de hoy muy pocos ponen en duda que si la Constitución de los Estados Unidos se lo hubiera permitido, también habría conseguido la presidencia del país.
Las acusaciones, las críticas recibidas, poco importan si al final consigues tu sueño.